El profesor Clarkson se ajustó las gafas y contempló el lugar de examen más infame de la galaxia conocida. Tempestad 7 no era solo un planeta. Era una señal meteorológica de dedo medio extendida hacia cualquiera lo suficientemente insensato como para aterrizar en su superficie. Los sistemas de tormentas perpetuas lo convertían en el campo de pruebas perfecto para la certificación avanzada de supervivencia de la Academia Galáctica. Y el profesor Clarkson se enorgullecía enormemente de su 93% de tasa de fracaso. «Atención, cadetes», anunció por el intercomunicador del transporte. Su voz transmitía esa mezcla especial de petulancia académica y apenas contenía un regocijo sádico que solo los profesores titulares podían dominar. En aproximadamente 10 minutos, serán depositados en la superficie de Tempestad 7 para su examen de supervivencia de 72 horas. Se aplica el protocolo estándar. Establezcan refugio, mantengan el soporte vital y esperen la extracción. El sistema de tormentas que se aproxima tiene vientos sostenidos de 400 kilómetros por hora. Confío en que todos hayan hecho las paces con sus respectivas deidades. La bahía de transporte albergaba a 12 de los mejores cadetes de la Academia Militar de la Galaxia. Estaba Sef, un sultari cristalino cuya especie había evolucionado en cavernas subterráneas y consideraba que una brisa ligera era un fenómeno meteorológico extremo. Grok, una corpulenta trinidad cuyos habitantes eran duros como el granito, pero tenían la desafortunada costumbre de hundirse como piedras con vientos fuertes. Y Pip, un delicado seriano cuyas alas de gasa eran tan útiles en un huracán como una tetera de chocolate. Y luego estaba Marcus Webb. El humano estaba sentado en la esquina trasera, completamente relajado, hojeando distraídamente lo que parecía ser un manual técnico sobre dinámica atmosférica. Mientras todos revisaban una y otra vez sus kits de supervivencia, Marcus tomaba notas en los márgenes, y de vez en cuando, reía para sí mismo como si acabara de leer un chiste particularmente gracioso. El profesor Clarkson llevaba 47 años impartiendo este curso y había aprendido a identificar al instante a los confiados. Siempre era más satisfactorio verlos humillados por la furia de Tempest 7. Pero había algo diferente en este humano que le revolvía el estómago a Clarkson. «Dígame, cadete Webb», gritó Clarkson, con la voz impregnada de esa falsa preocupación que los profesores usaban justo antes de destrozar el promedio de calificaciones de un estudiante. ¿Estás seguro de estar preparado para este examen? Quizás quiera repasar los protocolos de supervivencia una vez más. Marcus levantó la vista de su manual y sonrió. «Ay, me sé los protocolos de memoria, profesor. Cavar un hoyo, esconderse en el hoyo, esperar al rescate. Algo bastante sencillo». Levantó el manual. Estaba leyendo sobre diferenciales de presión y patrones de cizalladura del viento. ¿Sabía que tormentas de este tamaño crean microclimas fascinantes? Las corrientes térmicas ascendentes por sí solas deben ser increíbles. Los demás cadetes intercambiaron miradas preocupadas. El rostro cristalino de Sep, de alguna manera, logró transmitir la expresión de alguien viendo a un amigo ofrecerse voluntario para acariciar a un tigre espacial rabioso. «Corrientes térmicas ascendentes», repitió Clarkson lentamente, como si las palabras en sí mismas fueran un concepto desconocido. «Cadete Webb, me veo obligado a recordarle que el objetivo es la supervivencia, no el turismo». «Claro, supervivencia». Marcus asintió con entusiasmo. Una pregunta rápida, sin embargo. ¿Cuál es la política sobre los derechos de rescate de escombros? ¿Y hay alguna restricción sobre los materiales de construcción? El kit de emergencia incluye un juego básico de herramientas, pero no estaba seguro de si había regulaciones sobre, ya sabes, la improvisación. Las pestañas del profesor Clarkson se crisparon. En 4 décadas de docencia, nadie había preguntado jamás sobre los derechos de rescate durante un examen de supervivencia. El concepto mismo era tan absurdo que el reglamento de la academia ni siquiera lo mencionaba. «Cadete Webb, lo único que debería construir es un refugio. Preferiblemente bajo tierra. Preferiblemente a muy profundidad. Bajo tierra»,
dijo Marcus, tomando otra nota. Pero hipotéticamente hablando, si alguien encontrara materiales adecuados para, digamos, métodos de transporte alternativos, eso técnicamente seguiría entrando en la resolución creativa de problemas, ¿verdad? El transporte se estremeció al entrar en la atmósfera de Tempest 7, y a través de las ventanas, los cadetes pudieron ver las nubes negras que cubrían perpetuamente la superficie del planeta. Los relámpagos se arqueaban entre las células de tormenta del tamaño de pequeñas lunas, y los patrones de viento visibles en las formaciones de nubes parecían la obra de arte abstracto más violenta de la galaxia. Transporte provisional, murmuró Claxon en voz baja. Por los 7 anillos de galaxia, ¿qué me han enviado? Al aparecer la zona de aterrizaje, una extensión plana de terreno rocoso rodeada por los restos metálicos retorcidos de experiencias de aprendizaje previas. Marcus pegó la cara a la ventana como un niño emocionado visitando un parque temático. Vaya, suspiró, observando el muro de tormenta que se acercaba. Esto va a ser absolutamente perfecto. El profesor Claxon empezaba a sospechar que su tasa de fallos del 93% estaba a punto de convertirse en el 92% o el 100%, dependiendo de si conseguían encontrar suficiente red de cadetes para suspenderlo póstumamente. El transporte aterrizó con la gracia del impacto de un meteorito, lo que en Tempest 7 se consideraba un aterrizaje suave. En cuanto se abrieron las puertas de la bodega de carga, el viento los golpeó como una bofetada de un dios furioso. Incluso a través de sus trajes ambientales, los cadetes podían sentir la fuerza bruta del sistema de tormenta que se acercaba. Recuerden, la voz del profesor Claxon crepitó a través de sus unidades de comunicación al desembarcar. Tienen exactamente 30 minutos antes de que llegue la célula de tormenta principal. Aprovechen este tiempo con prudencia. Se aplica el protocolo de emergencia estándar. Encuentren posiciones defendibles, establezcan balizas de comunicación, por amor a todo lo sagrado del universo. Manténganse agachados y ocultos. En cuestión de minutos, la zona de aterrizaje se transformó en una clase magistral de respuestas de pánico específicas de cada especie. Seth inmediatamente comenzó a usar sus apéndices cristalinos para excavar un búnker subterráneo perfectamente geométrico, con vigas de soporte estructural y canales de drenaje. Grog comenzó a lanzar enormes rocas para formar una muralla defensiva que podría haber detenido a un batallón de tanques. Pip tejió delicadamente un capullo con la vegetación local, probablemente precioso y sin duda inútil. Todos seguían el manual al pie de la letra. Todos excepto Marcus. Mientras sus compañeros cavaban, construían y activaban frenéticamente las balizas de emergencia, el humano deambulaba por la zona de aterrizaje como un turista en un museo particularmente interesante. Sacaba un pequeño dispositivo, tomaba lecturas, tomaba notas, y de vez en cuando, recogía escombros con el entusiasmo de quien recoge conchas en la playa. La voz de Webb Grog resonó por el canal de comunicación, apenas audible por el viento cada vez más fuerte. ¿Qué estás haciendo? La tormenta llega en 20 minutos. Solo quería familiarizarme con las condiciones locales, respondió Marcus alegremente, sosteniendo un trozo de metal retorcido que probablemente formaba parte del refugio fallido de alguien en un examen anterior. Los patrones de viento aquí son fascinantes. Mire cómo está dispuesto este campo de escombros. Los sistemas de tormentas llevan décadas girando en la misma dirección. Desde la órbita, el profesor Claxon observaba sus instrumentos con creciente desconcierto. 11 cadetes se comportaban exactamente como se esperaba. Hormonas del estrés elevadas, construcción rápida de refugios, respuestas de supervivencia de manual. Un cadete se registraba como completamente tranquilo y parecía estar realizando una especie de estudio geológico improvisado. Buenos días, Webb. La voz de Claxon cortó la estática. Estoy leyendo sus datos biométricos y, o bien los sensores de su traje no funcionan bien, o bien está teniendo la experiencia cercana a la muerte más relajada de la historia de la Academia. Ah, los sensores están bien, profesor. Solo estoy comprobando las mediciones del parabrisas.
Sabía que el patrón de escombros sugiere que la tormenta ha seguido la misma trayectoria general durante al menos 50 años. Esa consistencia era increíble para un sistema caótico. El cielo había adquirido el color de una vieja herida, y el primer muro de la tormenta ya se vislumbraba en el horizonte. Parecía una cordillera de pura violencia, extendiéndose desde el suelo hasta la atmósfera superior. Los relámpagos centelleaban entre la masa de nubes como las neuronas de un enorme cerebro furioso. 15 minutos para el impacto total de la tormenta, anunció el profesor Clarkson, con la voz tensa por el estrés que produce ver a los estudiantes cometer estupideces inexplicables. Todos los cadetes deben estar en sus posiciones defensivas finales. C se encerró en su búnker de cristal. Grog se encajó entre su muro de rocas y activó un generador de escudo personal. Pip se envolvió en su capullo y comenzó a cantar lo que parecía una plegaria o la nana más deprimente del mundo. Marcus estaba de pie en medio de la zona de aterrizaje, con los brazos abiertos y la cara vuelta hacia el muro de tormenta que se acercaba. Marcus, susurró la voz preocupada de Pip sobre la calma. Por favor, dime que tienes un plan. Oh, tengo un plan, dijo Marcus. Y el profesor Clarkson pudo oír la sonrisa en su voz, incluso a través de la estática. Solo estoy esperando a ver qué me trae la tormenta para trabajar. El viento los golpeó como un tren de carga hecho de atmósfera pura. El equipo que no estaba bien asegurado salió volando, y el sonido era como estar dentro de la sección de percusión más grande y agresiva de la galaxia. A través de sus sensores orbitales, el profesor Clarkson observó cómo su escenario de supervivencia cuidadosamente preparado se convertía en el equivalente meteorológico de una licuadora preparada para hacer puré. Todos sus estudiantes habían desaparecido en sus refugios, como se les había enseñado, todos menos uno que seguía de pie al descubierto, aparentemente tomando notas mientras los vientos huracanados intentaban trasladarlo al siguiente sistema solar. Esto, murmuró el profesor Clarkson para sí mismo, va a ser el mayor éxito o el fracaso más estrepitoso de la historia de la academia. Durante la primera hora, los instrumentos del profesor Clarkson mostraron exactamente lo que esperaba. 11 signos vitales apiñados en diversos refugios y un signo vital que aparentemente se movía en medio de un huracán. Para la segunda hora, las cosas empezaron a ponerse raras. Lo raro no era que Marcus siguiera vivo, sino que parecía estar recogiendo cosas. Informe de situación, cadetes, gritó Clarkson a través de la estática de la tormenta. Uno a uno, sus estudiantes fueron registrando desde sus refugios. Se informó de una inundación leve, pero la integridad estructural se mantenía. La fortaleza de Grog también era sólida, una roca. Pip estaba seca, pero aterrorizada, que era prácticamente su estado normal. Informe web, exigió Clarkson. Muy bien, profesor. Acabo de arrastrar un buen trozo de chapa de perforación a mi zona de preparación. La tormenta ha sido increíblemente generosa con los materiales de construcción. ¿Tú qué ahora? Zona de preparación. Tengo unas 2 docenas de piezas de varios metales, algo de tela de lo que creo que solía ser un refugio de emergencia, y estos excelentes puntales de fibra de carbono. El sistema de tormenta ha convertido toda esta zona en un desguace cósmico, y los patrones de viento me lo están trayendo todo directamente. A través de sus sensores orbitales, Clarkson pudo ver que el humano había establecido un punto de recolección al abrigo de un afloramiento rocoso. Más inquietante aún, parecía estar organizando los escombros por tamaño y tipo de material. Cadete Webb, dijo Clarkson lentamente. Por favor, dígame que está construyendo un refugio. Oh, definitivamente estoy construyendo algo. 3 horas después de la tormenta, Ceph asomó con cautela su cabeza de cristalina fuera de su búnker para comprobar las condiciones. Lo que vio le hizo dudar de su vista o de su cordura. A lo lejos, apenas visible entre el viento y la lluvia aullantes, Marcus Webb parecía estar construyendo una especie de armazón. Un armazón enorme. Un armazón enorme que claramente no era subterráneo. Grog se susurró por el comunicador. ¿Ves esto?
La enorme cabeza del Trenadai apareció sobre su muro de rocas. Por los padres de piedra, retumbó. Los humanos construyendo algo. Algo grande. ¿Qué es esa forma? La voz de Pip tembló desde el interior de su capullo. Incluso el profesor Clarkson estaba forzando sus sensores orbitales para verlo mejor. El humano había unido varios escombros formando lo que parecía un armazón. Un armazón curvo. Un armazón curvo con soportes cruzados y lo que parecían ser puntos de anclaje. «Webb», gritó Clarkson, con la voz tensa, con la autoridad que los profesores usaban cuando estaban a punto de suspender a alguien espectacular. «¿Qué estás construyendo exactamente ahí abajo?» «Solo estoy trabajando con lo que me dio la tormenta, profesor». «¿Sabes lo que dicen de hacer limonada? Nadie dice eso de los huracanes de categoría 5. Bueno, deberían. Esta tormenta tiene patrones de viento increíblemente consistentes una vez que se tienen en cuenta las capas térmicas. Los diferenciales de presión son perfectos, y el campo de escombros me proporcionó justo los materiales que necesitaba». ¿Materiales para qué? Hubo una pausa llena solo por el sonido de un clima apocalíptico, y luego la voz de Marcus regresó con lo que el profesor Clarkson describiría más tarde como el tono más alegre y descabellado que jamás había escuchado de un estudiante. Un velero. El canal de comunicación se quedó en silencio, excepto por la tormenta. Incluso el viento pareció detenerse con incredulidad. «Lo siento», dijo el profesor Clarkson con cuidado. «¿Acabas de decir velero? Bueno, técnicamente es más bien un híbrido de vela de viento con algunas modificaciones aerodinámicas improvisadas. El casco está hecho de ese hermoso revestimiento de aleación de titanio. El mástil está compuesto de esos puntales de fibra de carbono que mencioné, y logré tejer una vela realmente excelente con los retazos de tela. Todo está diseñado para funcionar con los patrones de viento de la tormenta en lugar de contra ellos». El traductor de Sepp emitía pequeños sonidos chispeantes mientras intentaba procesar lo que oía. «Marcus», dijo semanalmente, «estás en medio de un examen de supervivencia en un huracán en un planeta diseñado específicamente para matar gente. Lo sé. ¿No es genial? La mayoría de la gente nunca llega a probar sus diseños en condiciones tan perfectas. Los vientos son constantes, las corrientes térmicas ascendentes son predecibles y hay suficiente espacio abierto para ver realmente lo que esta maravilla puede hacer». A través de sus instrumentos, el profesor Clarkson observó cómo el humano conectaba lo que parecían ser los componentes finales a su artilugio. Parecía algo diseñado por alguien que había visto fotos de barcos y aviones, pero nunca los había visto en persona, y que luego decidió dividir la diferencia y añadir su propia interpretación creativa. «Red de cadete», dijo Clarkson, con un tono de voz que sugería un colapso nervioso inminente o una conversión religiosa. «Por favor, dime que no piensas usar esa cosa». «Úselo, profesor. Estoy a punto de probarlo. Las tormentas están alcanzando su máxima intensidad, lo que significa que los patrones de viento son tan estables como pueden llegar a ser. Este es literalmente el momento perfecto para un viaje inaugural». Desde sus diversos refugios, los compañeros de Marcus observaban con una mezcla de horror y fascinación cómo el humano comenzaba los preparativos finales para lo que solo podría describirse como el intento de suicidio más elaborado en la historia de la Academia. «En realidad no va a navegar hacia la tormenta», susurró Pip. «Humanos», murmuró Grok, sacudiendo su enorme cabeza. «Están todos completamente locos». El profesor Clarkson empezaba a pensar que Groke podría tener razón. Marcus Webb estaba de pie junto a su velero improvisado como un padre orgulloso el día de su graduación, completamente ajeno al hecho de que estaba a punto de hacer historia o convertirse en una nota al pie muy dispersa. El velero, si se le podía llamar así, parecía haber sido diseñado por un comité de ingenieros que habían estado bebiendo mucho y discutiendo sobre aerodinámica. El casco era un mosaico de placas de titanio recuperadas, curvadas y reforzadas con lo que parecían ser puntales de soporte de varios refugios demolidos. El mástil era un imponente compuesto de varillas de fibra de carbono unidas con cable de emergencia.
Y la vela en sí era una obra maestra de ingenio desesperado, tejida con retazos de tela, mantas de emergencia y lo que parecía sospechosamente material de capullo de repuesto de Pip. Revisión final de sistemas, anunció Marcus alegremente, en su calma, como si estuviera a punto de despegar desde un puerto espacial en lugar de sumergirse en el equivalente meteorológico de una licuadora. La integridad del casco es buena, la jarcia está segura y la velocidad del viento se mantiene estable a unos perfectos 420 km/h. Perfecto, repetía el profesor Clarkson semanalmente. Dijo, perfecto. Marcus había situado su creación al borde de un canal de viento natural entre dos formaciones rocosas, donde la furia de la tormenta se comprimía y aceleraba hacia lo que solo podría describirse como el acelerador de partículas de la naturaleza. Cualquier ser cuerdo habría visto este como el último lugar del universo en el que querría estar. Al parecer, Marcus lo había visto como la rampa de lanzamiento perfecta. Marcus, gritóse desesperado por el comunicador. Esto es un suicidio. Aunque esa cosa no se desintegre de inmediato, la cizalladura del viento te destrozará. Respondió Marcus, haciendo los últimos ajustes a lo que parecía ser un sistema de arnés. He calculado para el Windsor. La clave es trabajar con los patrones naturales de la tormenta en lugar de luchar contra ellos. Verás, todo el mundo asume que los huracanes son caóticos, pero en realidad son sistemas increíblemente organizados. Una vez que entiendes la dinámica del flujo, solo es cuestión de encontrar tu punto de entrada y navegar por las corrientes. Se detuvo para asegurar al mástil algo que parecía haber sido parte de una baliza de emergencia. Piénsalo como surfear, solo que en lugar de agua, es aire moviéndose a la velocidad del sonido. Y en lugar de una tabla de surf, es un velero construido a toda prisa que puede o no haber sido bendecido por los dioses que protegen a los idiotas y locos. Eso no es tranquilizador, gimió Pip desde su capullo. No se suponía que fuera tranquilizador, rió Marcus. Se suponía que fuera asombroso. Y con eso, Marcus Webb empujó su creación imposible hacia el canal de viento y saltó a bordo. Lo que sucedió a continuación violó tantas leyes de la física, el sentido común y el instinto básico de supervivencia que el profesor Clarkson pasaría los siguientes años intentando explicárselo a los incrédulos funcionarios de la academia. En el momento en que la vela captó toda la fuerza del viento de tormenta, el bote improvisado no se desintegró. No se tambaleó. No convirtió de inmediato a Marcus en una colección dispersa de compuestos orgánicos. En cambio, se disparó hacia adelante como si hubiera sido lanzado desde un cañón de riel, surcando las corrientes de viento con la gracia de una criatura nacida para volar. «Santo cielo», susurró Grog, observando a través de sus sensores cómo el bote de Marcus desaparecía en el muro de tormenta. «De verdad lo está haciendo. Está navegando en un huracán». Durante varios minutos, el único sonido en el canal de comunicación fue el rugido de la tormenta y el sonido colectivo de las mandíbulas abiertas de varias especies. Entonces la voz de Marcus crepitó entre la estática, alegre y completamente despreocupada por el hecho de que estaba surfeando entre vientos capaces de despintar un acorazado. «Esto es increíble». Su voz se escuchó, apenas audible, pero inconfundiblemente entusiasta. «Profesor, debería ver la vista desde el interior de la celda de tormenta. Los patrones de relámpagos son absolutamente hermosos, y las columnas térmicas son como elevadores naturales. Estoy obteniendo una sustentación que pondría celoso a un caza de la Fuerza Estelar». El profesor Clarkson miró sus instrumentos con incredulidad. Según sus lecturas, Marcus no solo estaba vivo, sino que estaba ganando altitud, aprovechando las corrientes ascendentes de la tormenta como una especie de surfista atmosférico. Webb Clarkson logró graznar. «¿Cuál es su estado?» «El estado es fantástico, profesor. Actualmente estoy a unos 2 km de altura, aprovechando la térmica de la pared del ojo. El barco se maneja de maravilla, y estoy obteniendo unas lecturas absolutamente espectaculares sobre las variaciones de la velocidad del viento. Ah, y profesor,
Quizás quiera actualizar sus datos meteorológicos para este sector. Sus cartas muestran que la tormenta se mueve al noreste, pero en realidad está siguiendo más al nor-noroeste. Puedo ver el borde de ataque desde aquí arriba. ¿Puedes ver el borde de ataque?, repitió Clarkson aturdido. Oh, sí, es precioso. Hay toda una célula secundaria desarrollándose a unos 50 km que tus sensores orbitales probablemente aún no puedan detectar. Debería llegar a la zona de pruebas en unas 6 horas. Quizás quieras ajustar el cronograma de extracción. Desde sus refugios, los compañeros de clase de Marcus escucharon en un silencio atónito mientras su colega humano procedía a dar lo que equivalía a una visita guiada por el interior de un huracán de categoría 5. Describió los patrones de viento con el entusiasmo de un profesor de meteorología, observó interesantes formaciones de escombros con la objetividad de un arqueólogo, y ocasionalmente, proporcionó útiles actualizaciones de navegación como si fuera una especie de controlador de tráfico atmosférico. Actualmente pasando por lo que creo que es una unión de gradiente de presión, continuó la voz de Marcus, puntuada por lo que sonaba a emoción o terror mortal, pero que su tono sugería que definitivamente era lo primero. La turbulencia aquí es increíble, pero los barcos la están sorteando a la perfección. Quien diseñó estos sistemas de tormentas sabía muy bien lo que hacía. Nadie diseñó los sistemas de tormentas, decía el profesor Clarkson semanalmente. Bueno, alguien debería atribuirse el mérito, porque esto es ingeniería a escala planetaria. Y veo algo interesante a unos 40 km al suroeste de la zona de pruebas. Parece que hay algún tipo de estructura ahí abajo. Podría valer la pena investigarlo después de que pase la tormenta. El profesor Clarkson abrió sus cartas y observó las coordenadas que Marcus acababa de proporcionar. Según los registros de la academia, no debería haber nada en ese lugar excepto un páramo vacío. Según sus sensores orbitales, sí que había algún tipo de lectura anómala, pero estaba demasiado oscurecida por la tormenta como para obtener detalles claros. ¿Cómo?, preguntó Clarkson al universo en general. ¿Está proporcionando mejores datos de reconocimiento que mi plataforma orbital? Como respuesta, la voz de Marcus volvió a sonar. Acabo de captar una corriente térmica que me llevó otro kilómetro arriba. Profesor, la vista desde aquí arriba es absolutamente increíble. Puedo ver todo el sistema de tormentas dispuesto como un mapa. En realidad, son 3 células separadas que se han fusionado en una supertormenta masiva. Los patrones de rotación son perfectos. Un libro de texto, murmuró Clarkson. Está tratando un huracán como un libro de texto. Y una cosa más, añadió Marcus, con la voz ahora claramente más distante mientras se alejaba del sitio de pruebas a lo largo de las corrientes de la tormenta. Encontré su dinero para suministros de emergencia. Todos los cadetes en su refugio se animaron al oír eso. El dinero para suministros de emergencia era un mito legendario de la academia, supuestamente colocado en algún lugar de Tempest 7 en caso de emergencias absolutas, pero ubicado en una posición tan peligrosa que alcanzarlo se consideraba imposible. El alijo de suministros, dijo el profesor Clarkson con cuidado, se supone que es inaccesible durante una tormenta. Bueno, definitivamente es accesible si tienes un velero y te preocupas por tu seguridad personal. Agarraré algunas provisiones extra mientras estoy aquí arriba. Mejor que este viaje sea productivo. Y con eso, Marcus Webb se adentró en la tormenta, dejando atrás un canal de comunicación lleno de un silencio atónito. Y un profesor que comenzaba a darse cuenta de que su examen de supervivencia, cuidadosamente diseñado, acababa de convertirse en el viaje de navegación recreativa más extremo de la galaxia. 18 horas después de lo que se suponía sería una prueba de supervivencia de 72 horas, los instrumentos del profesor Clarkson detectaron algo que le hizo cuestionar tanto su equipo como su cordura. Una sola señal de vida se acercaba a la zona de pruebas desde el noroeste, moviéndose a una velocidad que sugería un vehículo terrestre muy rápido o una aeronave muy lenta. Todos los cadetes, prepárense para la extracción temprana, anunció Clarkson por el comunicador, asumiendo que su estudiante de élite finalmente había encontrado su inevitable destino,
y que el equipo de limpieza de la academia llegaría antes de lo previsto. Profesor, la voz de Seth resonó desde su búnker de cristal. Estoy detectando algo en mis sensores externos. Algo grande se mueve rápido y proviene del interior del sistema de tormentas. A través de los vientos que amainaban, los cadetes restantes pudieron distinguir una silueta que se acercaba por el paisaje devastado. Era el velero de Marcus, pero parecía haber sido mejorado por alguien con acceso a un desguace cósmico y un profundo desprecio por las convenciones de ingeniería. El agujero original, hecho de retazos, ahora lucía un revestimiento adicional que relucía como cromo pulido. La vela se había expandido con lo que parecía ser una tela metálica que captaba la luz como un colector solar. Y todo el artefacto estaba repleto de equipo, muestras y carga que definitivamente no estaban allí cuando partió. El propio Marcus estaba al timón como una especie de capitán postapocalíptico, con una mano en el timón y la otra sosteniendo lo que parecía ser un mapa detallado dibujado a mano. Su traje ambiental estaba impecable, su postura era relajada y, de hecho, tarareaba. «Ah, vaya», gritó Marcus alegremente mientras su imposible nave se detenía cerca de la zona de aterrizaje. «Espero no interrumpir nada importante». El silencio que siguió fue de ese tipo de silencio profundo que suele preceder a la iluminación o a un colapso mental total. «Nosotros». La voz del profesor Clarkson finalmente logró emerger de su posición orbital, estrangulada e incrédula. «Informe su estado». «El estado es excelente, profesor. Lo pasé de maravilla explorando el sistema de tormentas. Recopilé datos atmosféricos realmente fascinantes y traje recuerdos». Marcus bajó de su bote con el aire despreocupado de quien regresa de un agradable crucero vespertino en lugar de un viaje de 18 horas a través del infierno meteorológico. Empezó a descargar su carga con la metódica eficiencia de un explorador profesional. Primero llegaron una serie de contenedores sellados llenos de lo que parecían ser muestras de aire de diferentes altitudes dentro de la tormenta. Luego vinieron especímenes botánicos, muestras minerales y lo que parecían piezas de equipo que definitivamente no habían estado en la Tempestad 7 cuando comenzó el examen. Encontré algunos microorganismos absolutamente fascinantes en el ojo de la tormenta, continuó Marcus, sosteniendo un contenedor que parecía brillar con su propia luz interior. Parecen alimentarse de descargas eléctricas, lo que explica cómo sobreviven en el ambiente rico en rayos de allí arriba. Podría ser un gran avance en la investigación bioeléctrica. Seth emergió cautelosamente de su búnker, sus rasgos cristalinos reflejando la extraña luz de los especímenes de Marcus. «Marcus», dijo lentamente, «¿dónde encontraste microorganismos brillantes?» «A unos 15 km arriba en la zona de concentración del campo eléctrico de la pared del ojo. Hermoso allí arriba, por cierto. Puedes ver todo el sistema de tormentas planetarias dispuesto como un mapa tridimensional». Hablando de eso, Marcus desenrolló lo que parecía ser un mapa dibujado a mano, más detallado y preciso que cualquier cosa en las bases de datos oficiales de la Academia. «Me tomé la libertad de actualizar los mapas meteorológicos de este sector», dijo, extendiendo el mapa sobre un trozo plano de escombros. A sus datos orbitales les faltaban algunos detalles clave sobre los patrones de vientos secundarios y terciarios. Además, hay algunas formaciones geológicas realmente interesantes que no aparecen en sus sensores. Los instrumentos del profesor Clarkson registraban lecturas sin sentido. Según sus datos, Marcus no solo había sobrevivido 18 horas en el entorno más hostil del espacio conocido, sino que aparentemente había estado realizando un estudio científico exhaustivo mientras lo hacía. Webb Clarkson dijo con cuidado: «Dijiste que encontraste formaciones geológicas». «Ah, sí. Fascinante. Hay toda una red de cavernas cristalinas a unos 30 km al suroeste de aquí, completamente ocultas por la interferencia de la tormenta. Túneles de viento naturales que canalizan la presión atmosférica de formas realmente interesantes. Y, profesor, ¿recuerdas el alijo de suministros de emergencia que mencionaste?
Marcus señaló una pila de equipo que definitivamente no era el equipo de supervivencia estándar de la academia. Lo encontró escondido en un acantilado a unos 40 km de altura, en la columna térmica de la tormenta. Excelente ubicación, por cierto. Completamente inaccesible para la aproximación terrestre convencional, pero si tienes un velero y conoces bien las corrientes verticales de viento, resulta bastante práctico. El alijo de suministros de emergencia había sido colocado allí por ingenieros de la academia utilizando aviones de carga pesada durante un breve periodo de calma entre temporadas de tormentas. Se suponía que sería completamente inaccesible durante condiciones meteorológicas adversas, sirviendo como último recurso de emergencia y como prueba de la capacidad teórica de rescate de la academia. Al parecer, Marcus lo había tratado como una parada rutinaria de suministros. Traje raciones extra para todos, continuó, distribuyendo paquetes marcados con sellos de la academia y advertencias de uso exclusivo en caso de emergencia, además de un excelente equipo de predicción de tormentas que estaba allí arriba. Resulta que hay otro sistema importante en construcción a unos 200 km al sur que debería impactar esta zona en unos 6 días. Grok emergió lentamente de su fortaleza rocosa. Su enorme cuerpo se movía con la cuidadosa deliberación de alguien cuya visión del mundo estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Marcus, rugió. Se suponía que debías estar sobreviviendo. No explorando, ni cartografiando, ni investigando. Sobreviviendo. ¿Verdad? Sobreviviendo. Marcus asintió con agrado. Misión cumplida. Sobreviví 18 horas en condiciones hostiles, mantuve el soporte vital, establecí la comunicación y realicé actividades productivas mientras esperaba la extracción. Además, hice un ejercicio excelente y vi paisajes realmente espectaculares. Señaló su velero, que por alguna razón estaba en mejores condiciones que cuando partió, a pesar de haber pasado casi un día azotado por vientos huracanados. Por cierto, el barco funcionó de maravilla. Los sistemas de tormentas aquí son tan constantes que, una vez que entiendes los patrones, la navegación es bastante tranquila. Muy meditativa. Tranquilo, repetía Pip semanalmente desde su capullo, del que aún no había salido del todo. ¿Te pareció tranquila la navegación en huracanes? Oh, extremadamente tranquila. Hay algo muy zen en surcar corrientes de viento a 400 kilómetros por hora. Realmente te despeja la mente y te da perspectiva del universo. Marcus hizo una pausa pensativa. Aunque admito que me costó acostumbrarme a los rayos. Pero eran hermosos. Absolutamente hermosos. Desde la órbita, el profesor Clarkson miró fijamente sus lecturas e intentó procesar lo que veía. Un humano no solo había sobrevivido a condiciones diseñadas para desafiar a las especies más resistentes de la galaxia, sino que había convertido la experiencia en lo que parecían ser unas vacaciones educativas. Los detallados datos atmosféricos que Marcus había recopilado eran más completos que cualquier cosa que la División de Investigación de la Academia hubiera logrado reunir en 40 años de estudio. Webb, dijo Clarkson, con la voz entrecortada que sugería un ascenso inminente o un colapso nervioso. Acabas de convertir mi examen de supervivencia en una expedición científica. Bueno, respondió Marcus con la alegre inocencia que los profesores aprendieron a temer. Dijiste que debíamos usar nuestro tiempo productivamente. Solo seguía instrucciones. Y mientras las naves de extracción iniciaban su descenso por los cielos despejados, el profesor Clarkson se dio cuenta de que tendría que reescribir por completo no solo sus protocolos de examen, sino posiblemente toda su comprensión de lo que significaba la palabra supervivencia para los humanos. 6 meses después, la profesora Clarkson se presentó ante la Junta de Estándares Académicos de la Academia Galáctica, sosteniendo un bloc de datos que contenía el estudio atmosférico más completo de la Tempestad 7 jamás realizado. 3 solicitudes de patente para tecnología de navegación en tormentas y una solicitud formal para reestructurar por completo el programa de certificación de supervivencia avanzada. Dígame si lo entiendo bien, profesora, dijo la decana Borak,
con los tentáculos crispándose con la clase de irritación apenas contenida que sugería que alguien estaba a punto de ser ascendido o despedido. Uno de sus estudiantes no solo aprobó su supuesto examen de supervivencia imposible, sino que lo hizo mientras realizaba una investigación científica pionera, cartografiando accidentes geográficos previamente desconocidos y desarrollando nuevas tecnologías de transporte. Así es, decana, respondió Claxon, con el tono cansado de quien ha pasado medio año intentando explicar lo inexplicable. La cadete Webb obtuvo una puntuación perfecta en la parte de supervivencia, además de puntos adicionales por el uso innovador de recursos, la contribución científica y lo que la Junta de Revisión clasificó como una resolución excepcional de problemas en condiciones adversas. Y solicita que rediseñemos por completo el examen, porque, debido al decano, el examen actual asume que la supervivencia significa resistencia para los humanos. Al parecer, la supervivencia significa oportunidad. La atención principal del decano se centró en el panel de datos con la intensidad que suele reservarse para las revisiones presupuestarias y las denegaciones de titularidad. Estas lecturas atmosféricas son precisas y están verificadas por los mejores meteorólogos de la academia. Los mapas dibujados a mano de Webb han sido confirmados por estudios orbitales de seguimiento. Los especímenes biológicos que recopiló han revelado 3 posibles aplicaciones farmacéuticas y el depósito de suministros de emergencia que creíamos inaccesible. Ha proporcionado rutas de acceso detalladas que nuestros equipos de rescate utilizan para ejercicios de entrenamiento. El profesor Claxon hizo una pausa, mirando por la ventana hacia los campos de entrenamiento de la academia, donde pudo ver una nueva incorporación a las instalaciones. Un curso de navegación a vela donde cadetes de 12 especies diferentes aprendían a navegar por las corrientes atmosféricas utilizando los principios desarrollados a partir del barco de huracanes improvisado de Marcus Webb. El verdadero problema, Dean, es que diseñamos el examen para evaluar el instinto de supervivencia. Pero los humanos no solo sobreviven a los desastres, sino que los convierten en entretenimiento. Desafortunadamente para la presión arterial del profesor Claston, esto fue completamente cierto. En los meses posteriores al incidente de Tempest 7, la navegación en condiciones climáticas extremas se había convertido en el deporte recreativo de mayor crecimiento en la galaxia conocida. 3 fabricantes diferentes producían veleros para tormentas basados en los diseños de Marcus, y el turismo a mundos antes inhabitables estaba en auge, ya que los amantes de las emociones fuertes acudían en masa a experimentar lo que los departamentos de marketing llamaban supervivencia de aventura. La Junta de Turismo Andoriana ha agradecido oficialmente a la Academia por abrir su temporada de huracanes a visitantes de otros planetas, continuó Claxon, con la voz monótona y plana que sugería. Iluminación o un colapso psicológico total. La Asociación Vegana de Jinetes de Tormentas quiere nombrar su competencia anual en honor a Webb, y la Federación de Deportes Extremos de Centuri le ha ofrecido un acuerdo de patrocinio profesional. Un acuerdo de patrocinio, repitió lentamente el decano Borak, para navegar en tormentas a través de sistemas de huracanes activos como actividad recreativa. El decano guardó silencio un largo momento, procesando el tipo de información que solía hacer que los administradores académicos cuestionaran sus decisiones profesionales. Profesor, ¿dónde está ahora el cadete Webb? Actualmente está de intercambio académico con el Instituto Regeliano de Supervivencia en el Espacio Profundo, donde aparentemente ha revolucionado su enfoque del entrenamiento en entornos hostiles al considerar la navegación en asteroides como un deporte competitivo. El profesor Claxon abrió otro informe en su blog de datos. Según su última evaluación académica, ha establecido 3 nuevos récords de velocidad terrestre en la travesía de mundos sin aire, ha descubierto una forma de vida cristalina previamente desconocida en el cinturón de asteroides regaliano y ha presentado una propuesta de investigación para utilizar los patrones del viento solar en la navegación interplanetaria. Navegación interplanetaria, decía el decano semanalmente, con asteroides como puntos de referencia para divertirse. A través de la ventana de su despacho, el profesor Claxon podía ver a la última generación de candidatos a supervivencia preparándose para su examen modificado de Tempest 7.
El nuevo protocolo incluía 3 niveles de dificultad. Supervivencia estándar para las especies que preferían la estrategia tradicional de cavar un hoyo y esperar el rescate. Resolución avanzada de problemas para los estudiantes que deseaban probar soluciones creativas. Y lo que la academia había calificado a regañadientes como locura de nivel humano para los cadetes que pensaban que la navegación en huracanes parecía una respuesta razonable a condiciones climáticas potencialmente mortales. La cuestión es, decano, continuó Clarkson, siempre asumimos que las especies inteligentes responderían a las fuerzas naturales abrumadoras con precaución, preparación y respeto por el poder del universo. Los humanos observan las fuerzas naturales abrumadoras y piensan, me pregunto si puedo usar esto para ir más rápido. Señaló una pantalla en la pared que mostraba las estadísticas actualizadas de supervivencia de la academia. Nuestras tasas de supervivencia han mejorado desde que implementamos las metodologías de Webb. Resulta que cuando se enseña a los estudiantes a trabajar en entornos hostiles en lugar de simplemente esconderse de ellos, se vuelven mucho más ingeniosos y la tasa de fracaso se reduce al 67%. Lo cual sería excelente, excepto que los estudiantes que suspenden ahora lo hacen porque intentan proyectos de ingeniería cada vez más complejos en lugar de protocolos básicos de supervivencia. La semana pasada, un cadete centuriano intentó construir una planta de energía geotérmica durante el examen de supervivencia en el desierto. ¿Funcionó? Lamentablemente, sí, ahora está siendo reclutado por el Departamento de Ingeniería de la Academia. La decana Borak se reclinó en su silla, un gesto que entre su especie indicaba profunda contemplación o el inicio de un ciclo de muda inducido por estrés. Profesora Clarkson, lo que me está diciendo es que los humanos hemos cambiado radicalmente nuestra comprensión de la supervivencia al negarnos a aceptar que los desastres son inherentemente sobrevivibles en lugar de explotables. Eso es exactamente lo que le digo, decana. Pasamos siglos desarrollando protocolos basados en la suposición de que el objetivo del entrenamiento de supervivencia era enseñar a los estudiantes a soportar condiciones hostiles. Los humanos han demostrado que el objetivo real debería ser enseñar a los estudiantes a dominar condiciones hostiles. ¿Y usted cree que esto representa un cambio fundamental en nuestra filosofía educativa? La profesora Clarkson volvió a observar los campos de entrenamiento, donde una clase de especies mixtas se preparaba para su certificación de navegación en tormentas. Estudiantes que hace 6 meses habrían estado escondidos en búnkeres ahora calculaban la velocidad del viento y discutían configuraciones de velas con el entusiasmo de ingenieros que abordan un interesante problema de diseño. Dean, creo que lo que hemos aprendido es que sobrevivir no se trata de encontrar la forma más segura de esperar a que pase el desastre. Sobrevivir se trata de encontrar la manera más interesante de convertir el desastre en una oportunidad. Y si hay algo que los humanos nos han enseñado, es que el universo es mucho más interesante cuando dejas de tenerle miedo y empiezas a sentir curiosidad por lo que puedes hacer con él. Hizo una pausa, observando a un joven regeliano navegar con éxito un curso de práctica de viento que se habría considerado imposible solo 6 meses antes. Lo realmente aterrador, Dean, es que está funcionando. Los estudiantes ya no solo sobreviven a nuestros programas de entrenamiento. Los disfrutan. Están innovando. Están convirtiendo escenarios de supervivencia en oportunidades de aprendizaje. ¿Y consideras esto aterrador porque, Dean, si los humanos nos han enseñado algo, es que no existen las situaciones insalvables? Solo hay situaciones que aún no se han convertido en deportes extremos. Y en algún lugar del majestuoso cinturón de asteroides, Marcus Webb probablemente estaba demostrando ese punto al encontrar formas nuevas y creativas de navegar entre mundos, convirtiendo el frío vacío del espacio en la nueva frontera recreativa de la humanidad y preguntándose por qué todos los demás en la galaxia parecían tan sorprendidos de que el universo fuera un lugar tan interesante para explorar. Después de todo, como cualquier humano podría decir, la mejor respuesta ante las adversidades imposibles no era sobrevivirlas. Era descubrir cómo divertirse con. Lo que me dices es que los humanos hemos cambiado radicalmente nuestra comprensión de la supervivencia al negarnos a aceptar que los desastres son inherentemente sobrevivibles en lugar de explotables.
Eso es exactamente lo que te digo, Dean. Pasamos siglos desarrollando protocolos basados en la suposición de que el objetivo del entrenamiento de supervivencia era enseñar a los estudiantes a soportar condiciones hostiles. Los humanos han demostrado que el objetivo real debería ser enseñar a los estudiantes a dominar las condiciones hostiles. ¿Y crees que esto representa un cambio fundamental en nuestra filosofía educativa? El profesor Clarkson volvió a observar los campos de entrenamiento donde una clase de especies mixtas se preparaba para su certificación de navegación en tormentas. Estudiantes que hace 6 meses habrían estado escondidos en búnkeres ahora calculaban la velocidad del viento y discutían la configuración de las velas con el entusiasmo de ingenieros que abordan un interesante problema de diseño. Dean, creo que lo que hemos aprendido es que la supervivencia no se trata de encontrar la forma más segura de esperar a que pase el desastre. La supervivencia se trata de encontrar la forma más interesante de convertir el desastre en una oportunidad. Y si algo nos han enseñado los humanos, es que el universo es mucho más interesante cuando dejas de tenerle miedo y empiezas a sentir curiosidad por lo que puedes hacer con él. Hizo una pausa, observando a un joven regaliano navegar con éxito un curso de práctica de viento que habría sido considerado imposible solo 6 meses antes. Lo realmente aterrador, Dean, es que está funcionando. Los estudiantes ya no solo sobreviven a nuestros programas de entrenamiento. Los disfrutan. Están innovando. Están convirtiendo escenarios de supervivencia en oportunidades de aprendizaje. ¿Y consideras esto aterrador porque, Dean, si algo nos han enseñado los humanos, es que no existen las situaciones insalvables? Solo hay situaciones que aún no se han convertido en deportes extremos. Y en algún lugar del cinturón de asteroides regaliano, Marcus Webb probablemente estaba demostrando ese punto al encontrar formas nuevas y creativas de navegar entre mundos, convirtiendo el frío vacío del espacio en la nueva frontera recreativa de la humanidad y preguntándose por qué todos los demás en la galaxia parecían tan sorprendidos de que el universo fuera un lugar tan interesante para explorar. Después de todo, como cualquier humano podría decirte, la mejor respuesta ante adversidades imposibles no era sobrevivirlas. Era descubrir cómo divertirse con. Lo que me dices es que los humanos hemos cambiado radicalmente nuestra comprensión de la supervivencia al negarnos a aceptar que los desastres son inherentemente sobrevivibles en lugar de explotables. Eso es exactamente lo que te digo, Dean. Pasamos siglos desarrollando protocolos basados en la suposición de que el objetivo del entrenamiento de supervivencia era enseñar a los estudiantes a soportar condiciones hostiles. Los humanos han demostrado que el objetivo real debería ser enseñar a los estudiantes a dominar las condiciones hostiles. ¿Y crees que esto representa un cambio fundamental en nuestra filosofía educativa? El profesor Clarkson volvió a observar los campos de entrenamiento donde una clase de especies mixtas se preparaba para su certificación de navegación en tormentas. Estudiantes que hace 6 meses habrían estado escondidos en búnkeres ahora calculaban la velocidad del viento y discutían la configuración de las velas con el entusiasmo de ingenieros que abordan un interesante problema de diseño. Dean, creo que lo que hemos aprendido es que la supervivencia no se trata de encontrar la forma más segura de esperar a que pase el desastre. La supervivencia se trata de encontrar la forma más interesante de convertir el desastre en una oportunidad. Y si algo nos han enseñado los humanos, es que el universo es mucho más interesante cuando dejas de tenerle miedo y empiezas a sentir curiosidad por lo que puedes hacer con él. Hizo una pausa, observando a un joven regaliano navegar con éxito un curso de práctica de viento que habría sido considerado imposible solo 6 meses antes. Lo realmente aterrador, Dean, es que está funcionando. Los estudiantes ya no solo sobreviven a nuestros programas de entrenamiento. Los disfrutan. Están innovando. Están convirtiendo escenarios de supervivencia en oportunidades de aprendizaje. ¿Y consideras esto aterrador porque, Dean, si algo nos han enseñado los humanos, es que no existen las situaciones insalvables. Solo hay situaciones que aún no se han convertido en deportes extremos. Y en algún lugar del cinturón de asteroides regaliano, Marcus Webb probablemente estaba demostrando ese punto al encontrar formas nuevas y creativas de navegar entre mundos,
convirtiendo el frío vacío del espacio en la nueva frontera recreativa de la humanidad y preguntándose por qué todos los demás en la galaxia parecían tan sorprendidos de que el universo fuera un lugar tan interesante para explorar. Después de todo, como cualquier humano podría decirte, la mejor respuesta ante adversidades imposibles no era sobrevivirlas. Era descubrir cómo divertirse con. El profesor Clarkson volvió a observar el campo de entrenamiento, donde una clase de especies mixtas se preparaba para su certificación de navegación en tormentas. Los estudiantes que hace 6 meses se habrían escondido en búnkeres ahora calculaban la velocidad del viento y discutían la configuración de las velas con el entusiasmo de ingenieros que abordan un interesante problema de diseño. Dean, creo que lo que hemos aprendido es que la supervivencia no se trata de encontrar la forma más segura de esperar a que pase el desastre. La supervivencia se trata de encontrar la forma más interesante de convertir el desastre en una oportunidad. Y si hay algo que los humanos nos han enseñado, es que el universo es mucho más interesante cuando dejas de tenerle miedo y empiezas a sentir curiosidad por lo que puedes hacer con él. Hizo una pausa, observando a un joven regeliano navegar con éxito un curso de práctica de viento que se habría considerado imposible tan solo 6 meses antes. Lo realmente aterrador, Dean, es que está funcionando. Los estudiantes ya no solo sobreviven a nuestros programas de entrenamiento. Los disfrutan. Están innovando. Están convirtiendo los escenarios de supervivencia en oportunidades de aprendizaje. Y consideras esto aterrador porque, Dean, si los humanos nos han enseñado algo, es que no existen las situaciones insalvables. Solo existen situaciones que aún no se han convertido en deportes extremos. Y en algún lugar del majestuoso cinturón de asteroides, Marcus Webb probablemente lo demostraba al encontrar formas nuevas y creativas de navegar entre mundos, convirtiendo el frío vacío del espacio en la nueva frontera recreativa de la humanidad y preguntándose por qué todos los demás en la galaxia parecían tan sorprendidos de que el universo fuera un lugar tan interesante para explorar. Después de todo, como cualquier humano podría decirte, la mejor respuesta ante las adversidades imposibles no era sobrevivir. Era descubrir cómo divertirse con. El profesor Clarkson volvió a observar el campo de entrenamiento, donde una clase de especies mixtas se preparaba para su certificación de navegación en tormentas. Los estudiantes que hace 6 meses se habrían escondido en búnkeres ahora calculaban la velocidad del viento y discutían la configuración de las velas con el entusiasmo de ingenieros que abordan un interesante problema de diseño. Dean, creo que lo que hemos aprendido es que la supervivencia no se trata de encontrar la forma más segura de esperar a que pase el desastre. La supervivencia se trata de encontrar la forma más interesante de convertir el desastre en una oportunidad. Y si hay algo que los humanos nos han enseñado, es que el universo es mucho más interesante cuando dejas de tenerle miedo y empiezas a sentir curiosidad por lo que puedes hacer con él. Hizo una pausa, observando a un joven regeliano navegar con éxito un curso de práctica de viento que se habría considerado imposible tan solo 6 meses antes. Lo realmente aterrador, Dean, es que está funcionando. Los estudiantes ya no solo sobreviven a nuestros programas de entrenamiento. Los disfrutan. Están innovando. Están convirtiendo los escenarios de supervivencia en oportunidades de aprendizaje. Y consideras esto aterrador porque, Dean, si los humanos nos han enseñado algo, es que no existen las situaciones insalvables. Solo existen situaciones que aún no se han convertido en deportes extremos. Y en algún lugar del majestuoso cinturón de asteroides, Marcus Webb probablemente lo demostraba al encontrar formas nuevas y creativas de navegar entre mundos, convirtiendo el frío vacío del espacio en la nueva frontera recreativa de la humanidad y preguntándose por qué todos los demás en la galaxia parecían tan sorprendidos de que el universo fuera un lugar tan interesante para explorar. Después de todo, como cualquier humano podría decirte, la mejor respuesta ante las adversidades imposibles no era sobrevivir. Era descubrir cómo divertirse con. Y consideras esto aterrador porque, Dean, si los humanos nos han enseñado algo, es que no existen las situaciones insalvables. Solo existen situaciones que aún no se han convertido en deportes extremos. Y en algún lugar del majestuoso cinturón de asteroides,
Marcus Webb probablemente lo demostraba al encontrar formas nuevas y creativas de navegar entre mundos, convirtiendo el frío vacío del espacio en la nueva frontera recreativa de la humanidad y preguntándose por qué todos los demás en la galaxia parecían tan sorprendidos de que el universo fuera un lugar tan interesante para explorar. Después de todo, como cualquier humano podría decirte, la mejor respuesta ante las adversidades imposibles no era sobrevivir. Era descubrir cómo divertirse con, y consideras esto aterrador porque, Dean, si los humanos nos han enseñado algo, es que no existen las situaciones insalvables. Solo existen situaciones que aún no se han convertido en deportes extremos. Y en algún lugar del majestuoso cinturón de asteroides, Marcus Webb probablemente lo demostraba al encontrar formas nuevas y creativas de navegar entre mundos, convirtiendo el frío vacío del espacio en la nueva frontera recreativa de la humanidad y preguntándose por qué todos los demás en la galaxia parecían tan sorprendidos de que el universo fuera un lugar tan interesante para explorar. Después de todo, como cualquier humano podría decirte, la mejor respuesta ante las adversidades imposibles no era sobrevivir. Era descubrir cómo divertirse con